Buenas tardes. Les voy a hablar sobre el artículo Family Business, Transparency in Financial Information from Corporate Governance Practice. Este artículo me pareció muy interesante, ya que tiene temas que son prácticamente primordiales a la hora de tener una empresa o de ir a crear una empresa familiar o en general, pues, porque aplica para todas las empresas, no solamente como para empresas familiares. Eh, Se fundamenta mucho en la parte del gobierno corporativo, que como bien lo dice, es un conjunto de reglas, prácticas o procesos por los cuales una empresa pues es dirigida y controlada, ¿cierto? Esto es esencial, esto creo que establece una responsabilidad, establece responsabilidades a los diferentes practicantes o las diferentes partes de una organización o una empresa. Esto también incluye, creo que, los directores, gerentes, empleados, accionistas. Eh, Esto pues ayuda a gestionar como de manera eficiente el interés por todas las partes, así ayudando a crecer a la empresa y promoviendo pues la transparencia en una empresa, ¿cierto? Esto fue un estudio que se hizo en Colombia, creo que exactamente en el Atlántico, empresas familiares, donde investigaban eh, qué empresa estaba fomentando una buena gobernanza, ¿cierto? Esto incluyendo un gobierno corporativo, la información financiera, que todos sabemos que son los datos o documentos que se reflejan, donde reflejan la situación económica o financiera de una empresa, a sabiendas de que esto incluye pues estados financieros, balance general y todo eso. Sabiendo que esta es una información pues crucial para accionistas, inversores, para el CEO de la empresa, teniendo en cuenta que estos datos son los que ayudan a ver y saber exactamente cómo se encuentra una empresa en la parte financiera, si se está haciendo una buena gestión, si se están tomando buenas decisiones, qué tal estamos en la parte, digamos, ventas, producción, todo esto, costos. Creo que brindar una buena información financiera de nuestra empresa es muy esencial. Así sabemos el estado real de la empresa y podemos definir qué hacer bien, qué mejorar, qué estamos haciendo mal por el bien de la empresa, ¿cierto? Y el crecimiento obviamente también de las personas en la empresa. La importancia del gobierno corporativo con transparencia. Creo que como dice, la claridad y la veracidad con que una empresa brinde información a sus partes pues interesadas, como lo estaba diciendo en la parte financiera. Esto implica mucho pues en la parte de las operaciones de la empresa a lo largo, pues a un largo plazo o a un corto plazo también. Esto genera confianza en parte del mercado, en parte de los inversores. Entonces creo que es bien importante esa parte de la transparencia como lo estaba tocando. La sostenibilidad pues es como la capacidad de que la empresa opere de manera rentable a largo plazo. Entonces esto brinda continuidad al negocio, confianza, una credibilidad, porque hoy en día en el ambiente o en el mercado, una empresa debe generar confianza para atraer interés de inversores y así ir creciendo
y consolidarse en el mercado. Los retos de implementación creo que es como una resistencia al cambio, eh, conflictos internos de intereses también, sucesiones, contabilidad, costos y complejidades que se presentan en una empresa familiar. ¿A qué va todo esto? Es que en realidad el artículo se fomentó o se creó por la investigación que se le hizo a las empresas familiares en el Atlántico, ¿cierto? Con esto generaron como dos hipótesis. Una, las prácticas del gobierno corporativo influye en la transparencia de los informes financieros y contables en la familia. La segunda hipótesis, las prácticas del gobierno corporativo no influyen en la transparencia de la información financiera y contable. Esto obviamente son investigaciones como involucró investigaciones estadísticas, utilizó pues técnicas de análisis como regresión, factores de correlación, covariancia y multivariante, también como un análisis descriptivo para cada variable. Estos temas de análisis, cuando se crean con hipótesis, lo vimos mucho en econometría, donde generábamos dos hipótesis con una base de datos, ¿cierto? Y ahí analizábamos qué modelo era mejor para la empresa. Eso hicieron como que en esta parte. Entonces me pareció muy interesante porque me acordé un poco de lo visto anteriormente. Entonces esto mostraba resultados de estudio, ¿cierto? Donde muchas empresas no eran eficaces digamos, en su gobierno corporativo, en la información financiera que presentaban, no eran claros o a veces no la presentaban de la mejor manera. Eh, Esto también, pues obviamente, empresas eh, no pasaban como que, o no tenían como tan significativo la información financiera o contable, pues no les parecía como que importante. Entonces se manejaba como muy empírico, por decirlo así. Entonces, muchas empresas sí se regulaban por su CEO, se dejaban pues guiar, pero otras no tenían como esa influencia, sino más que todo como era familiar, siempre tendían a reuniones familiares donde establecían pues eh, como una especie de junta, ¿cierto? Eh, eh, bueno, este artículo pues se puede decir que explora como que explora las prácticas de gobernanza corporativa que afectan pues la transparencia y la información en los negocios familiares. Eh, Enseña también a ser útiles y estar interesados en la gestión de las empresas, en la implementación de buenas prácticas de gobernanza o mejorar pues la transparencia financiera en cualquier tipo de organización. Yo creo que esta parte va mucho pues con las finanzas corporativas. Como vimos en la materia, es muy esencial cuando una empresa tiene un gobierno corporativo donde no haya plagio. Pongo un ejemplo de ciertas empresas en casos de Estados Unidos donde no habían buenas prácticas de un gobierno corporativo y se manejaban informes financieros de manera errónea o de manera en cuanto a conveniencia, y muchas de estas empresas llegaron a un tope, digamos, eran de las mejores empresas y gracias a esto se fueron a pique porque manejaban estados financieros falsificados, no tenían auditorías, el gobierno corporativo era completamente, digámoslo así, vendido, no eran honestos.
Entonces siempre es bueno tener como un gobierno corporativo y ir fomentando esas necesidades o esa necesidad de la transparencia y de la honestidad en la empresa. Todo va desde el rango más alto hasta los rangos más bajos, digámoslo así, que son los trabajadores en parte. Entonces siempre es importante tener ese equilibrio para que la empresa surja, ¿cierto? En esta investigación pues se dieron cosas positivas, muchas empresas sí divulgaban pues la información contable de manera correcta, no había manipulación de datos, eh, entonces es bueno saber que el gobierno corporativo siempre tiene un buen impacto y que va también de la mano con una buena gobernanza en una empresa. A mí la enseñanza que me dejó era lo que estaba comentando, es la importancia pues de ese equilibrio eh, que debe haber en una empresa, en la parte corporativa de un gobierno, eh, claridad, organización, incluso a la hora de trabajar. Hay que mantener un orden, saber guiar, creo que ser buen líder también es importante en una empresa porque muchos trabajadores quizás no hacen bien su trabajo, no por falta de capacitación, sino porque no son bien liderados. Entonces creo que ser un buen líder es importante. La parte financiera de los estados, todo eso es importante que las empresas lo tengan claro, que para su crecimiento siempre es bueno llevar una buena información financiera, sin nada de información falsa. Entonces, y también es importante tener claro que hay que saber sobrellevar los conflictos que conlleva tener una empresa.